Listo, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de filosofía de la religión. Y tal, hay alguien que está compartiendo la pantalla, por favor, no comparta la pantalla. Alguien compartió la pantalla y me sacó del sistema. Por favor, Mireya Barrera. Mireya, estás compartiendo pantalla, por favor, termina de compartir la pantalla. Mireya, si me estás escuchando, por favor, cierra tu compartir de pantalla. Mireya. Mireya, por favor. Me toca bloquearte. Bueno, entonces les decía que vamos a dar inicio a nuestra sesión de filosofía de la religión. Y como lo hablamos en la materia anterior, que es filosofía de la educación, la filosofía se hace las preguntas fundamentales de una de las áreas del conocimiento. En este caso, nos vamos a hacer las preguntas fundamentales que tengan que ver con la religión. Preguntas básicas sobre la religión, sobre el problema religioso, sobre por qué el hombre es religioso, por qué el hombre dentro de su naturaleza busca a Dios. Y aquí nos vamos a salir un poquito del contexto cristiano. Yo sé que todos los que estamos conectados somos cristianos, pero para que podamos ampliar y ir más al fondo de lo que se trata la filosofía de la religión, es necesario que salgamos un poquito de ese contexto religioso para ver la filosofía de la religión desde todas las religiones. ¿Por qué el hombre busca a Dios? ¿Por qué el contexto desde el cual el hombre se mueve es un contexto religioso? ¿Qué es exactamente la religión? ¿Por qué el hombre crea a un Dios? Y cuando digo crea a un Dios no significa que el hombre creó a Dios como lo expresaron los filósofos, algunos filósofos modernos, sino en el sentido de cómo el hombre ha construido un Dios propio. Muchas veces para cada uno de nosotros Dios es diferente. Unos tienen un concepto, uno de ustedes pueden tener un concepto de Dios y otros tener otro, incluso dentro de la misma perspectiva cristiana. Entonces, somos todos cristianos, pareciera que creemos en un mismo Dios, pero en realidad algunos de ustedes, seguramente si pudiéramos ver cuál es el concepto que cada uno tiene de Dios, se va a encontrar con un Dios diferente, con un Dios diferente. Por eso nosotros sabemos que para algunos el Dios puede ser... Sí, lo bajaron. Me están interrumpiendo con el audio, por favor. Que para algunos el Dios puede ser un Dios más paternal, para otros es un Dios más lejano, para otros es un Dios mucho más cercano, para otros es un Dios con el que es difícil relacionarse. Hay otros que pueden tener un Dios con el que se relacionan con facilidad. Significa que para cada uno de nosotros puede haber un concepto diferente de Dios y una experiencia diferente de Dios. Por eso la filosofía se pregunta, ¿cómo es la experiencia diferente de los seres humanos frente al concepto divino, frente al concepto de Dios? Toda la filosofía se ha preguntado desde el comienzo sobre el tema de Dios. Toda la filosofía. Y nosotros nos vamos incluso a los presocráticos, es decir, a los filósofos que existieron antes de Sócrates. Antes de Sócrates, vamos a encontrar cómo muchos de esos filósofos presocráticos ya tomaron el problema de Dios como parte de su estudio filosófico. Si estudiamos a Aristóteles, a Platón, vamos a encontrar cómo ellos también trabajaron el tema de Dios, el tema de la religión. ¿Por qué el hombre es un ser religioso? Pero si nos vamos ya después de Jesús, cuando Jesús muere, aparecen más o menos hacia el año 250 y 300 después de Cristo, van a aparecer los patrísticos, los filósofos patrísticos. Se llaman patrísticos porque son las padres de la iglesia. Y obviamente estos primeros filósofos patrísticos centran su filosofía de la religión en el tema absolutamente cristiano, es decir, Cristo como centro del problema religioso y como respuesta al problema religioso. Y después de ahí ya viene el nacimiento de la iglesia con Constantino, y después de Constantino viene la Edad Media, la Baja Edad Media,
la Alta Edad Media, y allí algunos filósofos como San Agustín, a comienzos, finales de la época patrística y comienzos de la Edad Media, San Agustín también va a contestar a la pregunta sobre Dios y al problema de la religión. Santo Tomás va a escribir la Suma Teológica, y en la Suma Teológica va a dedicar muchos capítulos a tratar de contestar el tema de la religión. ¿Por qué la religión? ¿Por qué el hombre es religioso? Y empieza un conflicto, el gran conflicto de la filosofía de la religión, que ha sido la justificación o la diferenciación entre filosofía, religión y fe, razón y fe. El gran problema medieval que se presentó en este sentido es de dónde se deriva realmente la verdad, de la razón o de la fe. Ese es el gran problema de la filosofía de la religión en la Edad Media, porque había necesidad de responder si la fe era suficiente para saber todos los misterios del universo o si definitivamente se necesitaba la razón. Cuando vimos en las clases anteriores el problema epistemológico, veíamos cómo desde el racionalismo las respuestas siempre se dan por la razón. Desde el empirismo siempre se dan por la experiencia. Aparecen movimientos científicos que siempre van a manifestar que la única forma de conocer realmente es a través de la experiencia científica. Pero nosotros, desde la perspectiva cristiana, filosófica cristiana, vamos a dar una respuesta contradictoria, y es que la respuesta es que la fe es suficiente para conocer realmente los misterios más profundos del hombre y del universo. Y entonces empieza esa controversia entre razón y fe. Y ese va a ser uno de los problemas fundamentales de la filosofía de la religión. Voy a compartirles pantalla para que veamos un par de cositas. Les presenté esta imagen inicialmente. Esta es una obra que está en la Capilla Sixtina, que se llama La creación de Adán. Ahí está. Esta separación. Ustedes ven la separación que hay entre el dedo de Dios y el dedo de Adán. Tiene un simbolismo y es una separación de la búsqueda permanente. Si ustedes ven, es Dios el que busca el dedo de Adán y no Adán buscando el dedo de Dios. Y cómo eso tiene un simbolismo en la pintura. Pero yo quise agregarle algo a esa imagen y voy a compartirles. Perdónenme un segundo. En la filosofía de la religión nos vamos a encontrar con que el hombre va a tratar siempre de escudriñar qué es exactamente lo que significa Dios. Ahí quise hacer esta imagen de introducción, porque aquí lo que estamos viendo es como mientras el Dios busca al hombre, el hombre trata de investigar quién es Dios. Y justamente la filosofía de la religión va a tratar de responder a esa pregunta, no solamente a quién es Dios, porque eso se confunde con una materia que se llama teosofía o teodicea, y dependiendo desde la perspectiva desde la que se averigüe, pero nosotros lo manejamos desde la filosofía de la religión y obviamente desde la teología. En teología vamos a estudiar directamente la naturaleza de Dios, pero desde la filosofía de la religión se trata de responder a la relación del hombre con Dios. ¿Cómo es que el hombre se relaciona con Dios? No importa si estamos hablando de religiones orientales, si estamos hablando del hinduismo, del taoísmo, del budismo, del islamismo, de los musulmanes, del catolicismo, no importa desde la perspectiva. La pregunta es, ¿por qué el hombre busca a Dios? ¿Por qué el hombre tiene una relación con Dios? ¿Qué produce esa relación del hombre con Dios? ¿Qué hace que el hombre tenga necesidad de tener un Dios? ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? Esas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la relación del hombre con Dios es de lo que va a tratar la filosofía de la religión. ¿Qué trata la filosofía de las religiones? Acá se los manifiesto en este cuadrito. Aquí vamos a encontrar cómo, si ustedes ven a mano izquierda de la imagen, van a encontrar todos los símbolos de las religiones. Ahí está entre esas la cruz de Cristo, pero también vamos a encontrar la estrella de David, vamos a encontrar la media luna del Islam, las religiones orientales, japonesas, chinas, etcétera, el budismo, el judaísmo, todas esas religiones para tratar de respondernos
o estudiar a profundidad la religión y buscar la naturaleza y la existencia de Dios. ¿Cuál es la naturaleza y la existencia de Dios? Pero no desde el punto de vista teológico como lo estudiamos nosotros, sino desde el punto de vista filosófico, que es diferente. Es necesario establecer esa diferencia que existe entre la teología y la filosofía de la religión. Entonces, hasta aquí, nosotros hemos estado estudiando, los que están estudiando licenciatura en teología o maestrías o doctorados, tratamos de reconocer la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico cristiano o desde el punto de vista de las teorías religiosas de Dios. Pero nosotros aquí vamos a la relación misma del hombre con lo que significa Dios. La relación misma del hombre con la naturaleza de Dios y con la existencia de Dios. Pero nos respondemos además otras preguntas, como por ejemplo el problema del mal, como la relación que existe entre la religión y otros sistemas de valores, como por ejemplo la ciencia y la ética. Cómo la religión se relaciona con lo científico, cómo la religión se relaciona con la experiencia, cómo la religión se relaciona con los valores. ¿Por qué las religiones, escúchenme bien, por qué las religiones tienen contenido ético? Todas las religiones tienen contenido ético. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio en nuestra Biblia, vamos a encontrar todos unos principios éticos dictados por Moisés al pueblo de Israel. Entonces, en todo ese engranaje ético que está en Deuteronomio, hay una respuesta que desde la filosofía de la religión nosotros podemos analizar. Miren cómo para los que van a hacer tesis doctoral o tesis de maestría, todo esto nos empieza a generar problemáticas en las que podemos nosotros profundizar desde la palabra de Dios. Pero aquí lo vamos a estudiar desde la filosofía de la religión. Repito, y quiero ser insistente en esto. ¿Por qué existen las religiones? ¿Cuál es la naturaleza de Dios que hace que el hombre busque una relación con él? ¿Por qué el hombre es un ser religioso? Así como muchos filósofos se dieron cuenta que el hombre necesitaba de Dios, incluso en el ateísmo, el negar la existencia de Dios convierte a Dios en algo con una esencia propia. La sola negación de Dios hace que la esencia de Dios florezca. Entonces, todo ese tipo de problemáticas nos respondemos nosotros en filosofía de la religión. Y es lo que nos vamos a responder en esta materia, en estas clases que vamos a tener estas semanas y en las lecturas que se les están añadiendo a ustedes en la plataforma para que por favor las hagan. La clase solamente es una introducción, es un bosquejo general, pero lo importante es que ustedes investiguen, escudriñen, lean, averigüen, hagan sus trabajos a conciencia, porque eso va a hacer que terminado el módulo ustedes tengan un concepto bastante amplio de lo que significa la filosofía de la religión. En esa gráfica ustedes ven cómo se manifiesta uno de los grandes problemas de la filosofía de la religión. ¿Ciencia o fe? ¿Quién tiene la razón? ¿Nos respondemos a los problemas fundamentales del universo desde la ciencia o respondemos a los problemas fundamentales del universo y del hombre desde la fe y desde la religión? Nunca será igual. Nunca será igual las respuestas que sobre el problema del hombre tiene la religión a las respuestas que sobre el problema del hombre nos da la ciencia. Nunca será igual el método científico al método de revelación, al método revelado. Nosotros, por ejemplo, creemos en lo revelado y casi que por naturaleza desechamos lo racional. Yo voy a intentar, la universidad va a intentar de que ustedes en este módulo comprendan que la razón está al servicio de la fe, que nosotros podemos colocar la razón al servicio de nuestra fe, que no se trata solamente de revelación, que es importante para nosotros la revelación de la palabra, pero que nosotros podemos ampliar la palabra, no ampliarla desde el punto de vista apocalíptico, no en ese sentido, sino ampliarla en el sentido de que desde la razón nosotros podemos darle argumentación y sustento a nuestra fe. No están divorciados. Eso sucedió en la Edad Media, pero actualmente no hay divorcio entre razón y fe. La razón es una herramienta fundamental hoy para trabajar nuestra fe. Y la fe también desde algunos puntos de vista se puede convertir en una herramienta para fundamentar algunos temas argumentativos y racionales. Ojo a lo que les voy a decir. Tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir para que no hayan malas interpretaciones. Muchas veces
nosotros los pastores y los ministros del Evangelio nos quedamos encerrados en un marco de fe. Está perfecto que nuestra fe es inamovible y nuestra fe es sólida, pero eso no significa que nosotros podamos entrar a espacios de racionalidad frente a nuestra fe. Y racionalización de la fe no significa que nosotros contradigamos nuestros principios de fe. Significa que sirvan de herramienta para ampliar nuestros principios de fe. Para eso estudiamos teología. Cuando ustedes hagan sus problemas de tesis de maestría y de doctorado y doctoral, se van a dar cuenta que muchas cosas de nuestra fe las podemos ampliar a un ámbito absolutamente racional. Si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de leer la Suma Teológica de Santo Tomás, bueno, no todos los tomos porque es una obra demasiado extensa, pero al menos textos pequeños de Santo Tomás, él coge la razón para argumentar principios de revelación. San Agustín también, en las Confesiones de San Agustín, que no es un libro muy grande, es un libro más bien pequeño, en las Confesiones de San Agustín vamos a encontrar principios de revelación ampliados desde la razón. Es decir, usamos de cierta forma filosofía de la religión para poder ampliar principios revelados por la palabra de Dios. No se trata simplemente de repetir como loritos versículos bíblicos, y no solamente se trata de aplicarlos a la vida cotidiana, sino hasta qué punto podemos nosotros coger estos principios bíblicos y argumentarlos racionalmente. Es una herramienta definitivamente de nuestra fe, el uso de la razón. Vamos con la siguiente imagen. ¿Cuáles son las relaciones entre razón y fe? Y ya lo que les estaba hablando hace un momento. Todo pensador cristiano se enfrenta al problema de las relaciones entre la fe y la razón. Y entre la religión y la filosofía. No voy a tocar y después salir. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Ya. Hay dos problemas fundamentales. Uno es tratar de diferenciar fe y razón. Es decir, busquemos qué es la fe, qué es la razón, cómo se sirve la fe y la razón y cómo se complementan. En la Edad Media estuvieron absolutamente divididas. Ningún racionalista estuvo de acuerdo en que la razón podía fundamentar la fe. Hoy en día hay una nueva tendencia o corriente más bien filosófica que une la fe y la razón. Pero también hay otro problema y es ¿qué relación existe entre religión y filosofía? ¿Son compatibles la religión y la filosofía? De hecho, quiero decirles lo siguiente. Para poder prepararse en el ministerio, tanto la Iglesia Católica como los seminarios cristianos, los fundamentos que se dan en los primeros semestres son filosofía y después se estudia teología. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, los seminaristas que se preparan para el sacerdocio estudian 3 años de filosofía y 4 años de teología. Y en los seminarios cristianos protestantes, la fundamentación siempre es filosófica para después entrar a la revelación. Entonces, no es porque haya un choque entre religión y filosofía, sino simplemente es complementario. Yo diría, lo diría y por experiencia lo digo, que los primeros estudios que siempre debemos hacer son de carácter filosófico, porque la filosofía nos da los fundamentos, nos responde a las preguntas esenciales, y después de tener los fundamentos filosóficos, ya podemos hacer un análisis juicioso de la revelación bíblica, por ejemplo, en el caso nuestro. Entonces, me parece que es importante que entendamos que en filosofía de la religión, uno de los primeros problemas que nos vamos a responder es la relación que existe entre fe y razón y entre religión y filosofía. San Agustín, por ejemplo, en el siglo IV, V después de Cristo, transmite a la Edad Media o hace nacer a la Edad Media la identificación de ambos planos. Él es el primer filósofo patrístico, que además era religioso católico. Él identifica la filosofía, identifica la religión y empieza a establecer una diferenciación entre un ámbito y el otro. Descubrió que la fe pone a su disposición la verdad que la razón no había logrado descubrir. Hay cosas que la razón no puede descubrir, pero que la fe sí nos permite descubrir. Hay cosas que por razón no vamos nunca a comprender, pero que la fe sí nos permite comprender. Por eso la experiencia de San Agustín le persuadió de que era mejor creer para saber que saber para creer. Mejor creer para saber que saber para creer. Es decir, primero está tu fe y después conoces, y no primero conoces y después viene la fe. Ese es uno de los primeros problemas filosóficos que en filosofía de la religión plantea
en este caso San Agustín a comienzos de la era cristiana, a los primeros siglos de la era cristiana. También encontramos que existe varias, más bien, colaboraciones, se puede decir, entre una y otra, entre la razón y la fe. Sí, ¿qué verdades tienen sentido? ¿Las verdades de la razón o las verdades de la fe? Nosotros, por ejemplo, tenemos principios de fe que son no negociables. Nosotros no negociamos a Cristo. Nosotros no negociamos la resurrección de Jesús. Así la razón no lo pueda comprender. Nosotros por fe, escúchenme, por fe creemos que Jesús resucitó de entre los muertos y fue al cielo. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo después del tercer día de su crucifixión. La razón nunca va a comprender eso. Nunca va a comprender cómo un hombre puede levantarse de la tumba y resucitar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas verdades tengan sentido? ¿Cómo orientamos esas verdades para tratar de fundamentarlas racionalmente? ¿Significa que porque yo creo en la resurrección de Jesús, no puedo implementar un análisis racional de la resurrección de Jesús? Para eso es la filosofía de la religión y para eso es la teología. Para que no nos quedemos solo en el dogma, solo en aquello que nos enseñaron nuestros maestros y nuestros pastores, sino que podamos nosotros ir un poco más allá y es tratar de encontrar qué le da sentido a qué. ¿Qué le da sentido a la fe? ¿Qué le da sentido a la razón? ¿Y cómo puedo yo realmente llegar a explicar estos fenómenos desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la razón? Si yo te pidiera, escúchame, querido estudiante, si yo te pidiera que tú hicieras una lista de dogmas bíblicos, de principios bíblicos en los que tú no negociarías, que para ti son principios que no negociarías nunca, y te pidiera que le hicieras un análisis racional a eso, pues muy seguramente vas a tener que estudiar a muchísimos filósofos de la religión, a muchísimos teólogos y crear tu propia orientación teológica y filosófica de la religión para poder darle un sentido a esos principios de fe. Nosotros podríamos mencionar muchos. Nos dicen a nosotros, nos enseñaron que María fue concebida por el Espíritu Santo, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso no lo entiende nunca la razón. Científicamente es imposible, pero nosotros por fe sí creemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como teólogos y como filósofos de la religión a darle unos principios de argumentación a nuestra fe. ¿Qué hace que nuestra fe pueda ser explicada racionalmente? ¿Qué hace que no nos limitemos simplemente en una predicación o en una enseñanza o en las escuelas bíblicas a dar dogmas y dogmas y dogmas y doctrina y doctrina? Le añadimos un análisis racional profundo a esos principios dogmáticos. Es importante hacerlo para que no nos quedemos simplemente en transmitir unas verdades muertas sin que la razón oriente la verdad. Y obviamente que la razón ayude a esclarecer nuestra fe. Ahí está en la imagen, en la tercera flechita dice, la razón ayuda a esclarecer la fe. Nosotros tenemos unos principios de fe, pero la razón nos puede dar argumentos para que esos principios de fe sean explicados desde el punto de vista racional. Y también quiero compartirles dos frasecitas de Martín Lutero, que quiero que las miremos rápidamente y que tienen que ver con lo que estamos hablando. Dice Martín Lutero que la razón es el mayor enemigo que tiene la fe. Desde el punto de vista luterano, la razón es el mayor enemigo que tiene la fe. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, sino que las más de las veces lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios. Hay que decir que desafortunadamente, y las universidades nos manifiestan eso, los estudiosos nos manifiestan eso, que muchas veces el conocimiento y la razón sacan de lado los principios de fe. Por eso muchas veces sabemos que el conocimiento envanece. Muchos jóvenes van a las universidades y allá se encuentran con enseñanzas científicas, con aprendizajes científicos que los apartan de los principios de fe. ¿Por qué? Porque se ha creado la enseñanza de que no se puede ser científico cerca de la fe. Entonces, o escoges una cosa o escoges la otra.
Nuestros jóvenes van a las universidades y después de 4 o 5 semestres empiezan a apartarse de Dios. Empiezan a leer, yo estudié filosofía y a mí me pasó eso. Cuando yo entré a la universidad a estudiar filosofía, más o menos hacia el 4º y 5º semestre, yo me declaré ateo y declaré que no creía en Dios y tenía fundamentos existencialistas para afirmar que no iba a creer en Dios y no quería saber nada de Dios. Y solamente hasta luego de graduarme y de varios años tuve un encuentro personal con el Señor y pude convencerme de lo contrario. Pero muchos jóvenes con muchos jóvenes no sucede eso. Van a las universidades y entrar en el espacio científico los aparta de Dios. Solamente vamos a encontrar algunos grandes científicos que a pesar de su inmersión en el mundo de la ciencia, aceptaron a Jesucristo y aceptaron la fe. E incluso escribieron libros fabulosos sobre la fe desde el punto de vista científico. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esa problemática. Muchos de nuestros jóvenes se van a apartar de la fe cuando entran a las universidades y empiezan a leer libros de filosofía o empiezan a leer, a inmiscuirse en sus asuntos científicos, empiezan a olvidarse de Dios. Por eso es necesario que nosotros empecemos a generar una conciliación entre razón y fe y a que todas las personas comprendamos que no es necesario dejar la fe de lado para yo poder escudriñar la ciencia. Ciencia y fe no son enemigas, no son enemigas. Ciencia y fe pueden complementarse. Como decía en la imagen anterior, puede esclarecer la una a la otra, pueden apoyarse la una a la otra y eso es necesario que lo comprendamos en esta clase porque es uno de los problemas que trata la filosofía de la religión. Justamente ese. La fe debe sofocar toda razón, sentido común y entendimiento. Pero vamos, a pesar de que lo está dicho por Martín Lutero, la fe debe ser una fuente de información para los problemas que la razón puede responder, que el sentido común puede responder y que el entendimiento puede responder. Entonces es importante hoy que miremos en esta clase como uno de los problemas fundamentales de la filosofía de la religión es justamente responder al problema entre fe y razón. Es justamente responder si es posible que haya una unidad entre las dos o por lo menos una complementación entre las dos. ¿Cómo el hombre se responde por el problema de Dios? ¿Por qué el hombre es un ser religioso? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Por qué el hombre siente la necesidad de Dios? Vamos a analizar cómo algunos filósofos incluso manifestaron en la edad moderna de la filosofía cómo el hombre creó a Dios, por ejemplo. Si nosotros leemos a Thomas Hobbes, si leemos a Nietzsche, vamos a encontrar grandes disertaciones de filosofía de la religión dentro de obras de antropología filosófica o sociología. Vamos a encontrar grandes problemas religiosos. El mismo Marx dijo una frase de filosofía de la religión que a veces la gente la critica y la gente protesta contra esa frase, pero es una frase muy conocida que en todos nuestros colegios nos enseñaron y es una frase de filosofía de la religión. Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Dijo, la religión es el opio del pueblo. Y esa frase es de filosofía de la religión. Porque hay toda, detrás de esa frase hay todo un contexto y hay todas unas respuestas de por qué la religión es el opio del pueblo. O por qué los cristianos decimos que nosotros no somos una religión. Eso tiene una explicación filosófica. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación de intimidad con el Señor. Y renunciamos a la palabra religión. Pero también decimos en nuestras predicaciones que no debemos ser religiosos, que la religiosidad es un peligro para el evangelio. Pero ¿por qué está dicha esa frase? La filosofía de la religión nos va a responder a esa pregunta. La filosofía de la religión nos va a responder exactamente por qué lo religioso realmente no es tan bueno como parece. ¿Qué efectos tiene lo religioso en el hombre? ¿Qué efectos éticos tiene en el hombre? ¿Por qué el hombre mueve su vida y sus conductas a partir de lo religioso? ¿Qué es el legalismo? ¿Por qué el hombre se vuelve legalista frente a lo religioso? Esas son preguntas que nos vamos a hacer en filosofía de la religión. Vamos a estudiar a algunos filósofos que durante siglos han ido tratando de responderse a esas preguntas fundamentales. Desde nuestros aborígenes, ya ellos, los aztecas, los mayas, los incas, ya ellos buscaban respuestas religiosas. ¿Por qué buscaban esas respuestas religiosas?
¿Qué hicieron que buscaran inicialmente respuestas en lo natural, en la naturaleza? ¿Por qué buscaron primero al sol y a la luna como sus elementos de religión? Porque muchas personas mueren incluso por la religión. Hay un bebé por ahí sonando. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué hacernos todas esas preguntas que tienen que ver con el problema religioso? Miren, nosotros como ministros del Evangelio, como pastores, como teólogos, necesitamos respondernos a esas preguntas. No podemos quedarnos solamente desde el punto de vista dogmático y de fe. Vamos a ir más allá. Es necesario tener argumentos. Es necesario poder darnos respuestas sobre el asunto religioso. Este asunto religioso también es un problema antropológico, porque el único ser religioso es el hombre. Los leones no son religiosos, los perros no son religiosos, los únicos religiosos somos los seres humanos. Entonces preguntémonos por qué el hombre acude a lo religioso, qué efectos tiene la religión en el comportamiento humano. Entonces también la religión tiene efectos en la psicología del hombre, claro que tiene efectos en la conducta humana, claro que tiene efectos sociales. Cuando uno estudia sociología, la filosofía de la religión es absolutamente importante, más en el siglo XX. Hoy en día las Torres Gemelas fueron tumbadas por asuntos religiosos. El atentado de Estados Unidos y los atentados y algunos atentados en París, en Francia, tienen fundamentación religiosas. ¿Por qué los fundamentalismos religiosos? Esa es una pregunta que nos vamos a responder en filosofía de la religión. Entonces yo los quiero invitar con todo cariño y respeto para que leamos el material que se pone en la plataforma. Léanlo a conciencia, con tranquilidad, sáquenle una horita, 2 horitas, léanlo, averigüen, entren a Wikipedia, busquen imágenes, miren de qué se trata este cuento de la filosofía de la religión. Seamos pastores con capacidad de argumentar, de ampliar nuestro alcance de conocimiento, de racionalizar las cosas y que podemos nosotros dar respuestas a esas preguntas. ¿Por qué los fundamentalismos religiosos? ¿Por qué la religión? ¿Por qué el hombre busca a un Dios? ¿Cómo responde el hombre a Dios? ¿Qué efectos tiene encontrar a un Dios? ¿Qué efectos tiene la religión en la vida humana, en la política? ¿Qué relación hay entre religión y política? Esa es una discusión de los cristianos hoy en día fuerte. Estamos hablando de los montes de conquista y entonces que los cristianos tenemos que entrar en política, pues la filosofía de la religión se responde a esas preguntas. ¿Qué relación hay entre religión y política? Entre fe y política. ¿Qué relación hay entre ciencia y religión? ¿Qué relación hay entre la sociedad y la religión, entre nuestra conducta y la religión, entre la educación y la religión? Todas esas preguntas nos vamos a responder nosotros en esta unidad, en este módulo. Yo les pido que lean para que la clase no sea solamente yo hablándoles a ustedes, sino que en los últimos 10 minutos de cada finalización de clase, ustedes puedan hacer apreciaciones y compartir lo que hayan leído y podamos hacer una clase un poco más conversada. Y ustedes puedan dar apreciaciones desde la filosofía de la religión para que miremos y ampliemos un poquito esos conceptos. En la plataforma van a encontrar algunos nombres de filósofos contemporáneos que están tratando el problema de la filosofía de la religión. Ahí en la plataforma van a encontrar los textos y los materiales que van a poder leer para poder ampliar el tema de la filosofía de la religión. Entonces yo les invito para que por favor, y les reitero, entren en la plataforma. También les invito para que sus trabajos sean muy ordenados y muy juiciosos y hagan investigación. No se trata de copiar, pegar. Por favor, no copien, peguen, sino que revisen bien los materiales, así sea sintetizado, pero que sea algo que realmente les haya permitido a ustedes conocer un poco más a fondo el problema o los problemas o las preguntas fundamentales que se hace la filosofía de la religión. Ya estuvimos en el módulo anterior respondiendo preguntas sobre la educación, a trabajar un poco sobre la epistemología y para qué sirve la filosofía de la educación. Ahora nuestra pregunta este mes va a ser ¿para qué la filosofía de la religión? ¿Qué preguntas se hacen los filósofos de la religión? ¿Qué se han respondido algunos filósofos de la religión? ¿Quiénes son los principales exponentes actuales de la filosofía de la religión? Hoy en día existen filósofos que dedican únicamente a responder el problema de la religión. Si ustedes van a una librería, cualquier librería hoy en día tiene algunos libros que responden a problemas filosóficos. Si ustedes leen a Richard Dawkins, que es el padre del ateísmo actual, ahí van a encontrar esos libros de Richard Dawkins, que es el padre del ateísmo actual, es filosofía de la religión.
Pero si ustedes empiezan a ver a otros autores libros que se llaman Homo Deus o que se llaman Dios, la esencia de Dios, todo eso son formas de enfrentar la filosofía de la religión. Y obviamente muchos de nosotros los consideramos libros sacrílegos y apóstatas y todas esas cosas, pero son libros que han tratado de responder al problema de la filosofía de la religión. Independientemente de nuestra fe, nosotros tenemos clara nuestra fe, conocemos nuestra fe y conocemos nuestros principios de fe, pero no significa que no podamos escudriñar filosofía de la religión para poder tener discusiones, poder sentarnos con personas doctas en el tema y poderles darles una argumentación bastante sólida sobre nuestra fe. Por eso muchas veces un filósofo se sienta con nosotros y nos puede dejar sin argumentos, porque él sí tiene los argumentos, pero nosotros como nos vemos solo desde el dogma, entonces no tenemos argumentos. Por eso es importante capacitarnos, estudiar, leer muchísimo, prepararnos, para que cuando lleguen personas preparadas, formadas en filosofía, de otras religiones, de otras doctrinas, nosotros podamos tener las bases, los fundamentos filosóficos para poder argumentar frente a ellos y defender nuestra fe y hacer una apología de nuestra fe. La única forma como nosotros podemos hacer una apología real de nuestra fe no es solamente conociendo la palabra. Esa es nuestra herramienta fundamental y es nuestra espada de fe. Pero necesitamos conocer todos esos principios de filosofía de la religión y conocer teología para que junto con la palabra de Dios nosotros podamos hacer una apología de la fe poderosa, fuerte, podamos defender nuestra fe y no quedarnos simplemente con 5 o 10 versículos bíblicos, repitiéndoselos a todo el mundo, nos dan 3 vueltas y nos destrozan porque no conocemos principios de filosofía. Entonces, esa es la invitación. Hoy estamos haciendo nuestra primera sesión, nuestra introducción a la clase de filosofía de la religión, y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Quiero saber ahora si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien quiere participar, si alguien ya leyó el material y tiene alguna apreciación, o si alguien de pronto ya a estas alturas ha podido tener mucha más profundización sobre el tema de la filosofía de la religión. Si es así, por favor levanten la mano digital o la levantan físicamente y con mucho gusto abren su micrófono y hacen la pregunta. Mientras tanto yo voy mirando el chat a ver si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto puede abrir su micrófono y hacerla. No encontré ninguna pregunta aquí. ¿Qué han hecho? Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Marcos, te estoy abriendo el micrófono para que hables, Marcos. Ya, Marcos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor y compañero. Hay un texto de la Biblia que quisiera compartir y es primera carta de Pedro 3:15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta relación que hay de la religión versus la filosofía me suena muy interesante, profesor y compañero, debido a que nosotros los pentecostales hemos sido muy señalados y criticados por que solamente nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y no tenemos argumentos, no tenemos un diálogo, sino que tenemos una apreciación que podría rayar en lo subjetivo. Entonces, muchas veces nosotros queremos darle respuesta a los seres humanos desde lo subjetivo. Y pienso yo que cuando la fe carece de razón, yo puedo caer en lo subjetivo, en lo sensacionalista y hasta en cierto sentido hasta en la locura. Pero también creo que si yo solamente soy razón y solamente soy razón y solamente soy argumento, podría tener el riesgo de tener mucha sequía espiritual. Entonces siento yo que esto de la razón y la fe, la espiritualidad,
la teología, la filosofía. Hacer una combinación de esto nos ayuda a presentar un evangelio más cónsono, más integral a una sociedad que tiene muchas preguntas. Y nosotros muchas veces nos hemos encerrado en el círculo solo desde el punto de vista de la fe. Y ahora entiendo por qué razón nos sucede eso. Y es una debilidad formativa que tenemos en nuestras instituciones, ya sea institutos, seminarios o universidades. Con razón, los señores sacerdotes católicos pues tienen una argumentación social mucho más profunda que la nuestra. Y nosotros al presentar nuestras argumentaciones muchas veces lo que hacemos es ponernos enojados y bravos porque arremetemos con la gente con un látigo de que la Biblia, pero sin un argumento de peso. Entonces yo considero, y estoy muy de acuerdo con lo que usted presenta, que debemos tener un balance entre fe y la filosofía. Muchas gracias, profesor. Gracias, Marco. Te quiero solamente decir algo con respecto a todo lo que tú dijiste. Tienes mucha razón en muchas de las cosas que dijiste. Sin embargo, te voy a hacer una apreciación de lo que dijiste en el siguiente sentido. Nosotros sí nos movemos por el Espíritu Santo plenamente. Es decir, el Espíritu Santo es el fundamento de toda nuestra fe, de nuestro poder, de nuestro conocimiento, de la revelación. Todo lo hacemos en el Espíritu Santo. Pero a eso hay que sumarle lo segundo que dijiste. Es decir, sí necesitamos tener el denuedo, la preparación y salir en defensa de nuestra fe con argumentos. Pero siempre nuestro punto de partida es espiritual. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo está en nosotros, el poder del Espíritu Santo está en nosotros, y es justamente el Espíritu Santo el que por medio de la revelación nos puede ayudar a dar los argumentos. Pero no está de sobra y no está de más la filosofía, la teología, presentar una defensa de la fe clara, profunda, es muy importante. Por eso lo que tú dices es verdad. Muchas veces en discusiones nos quedamos cortos porque otros están más doctos que nosotros y nosotros queremos con 2 o 3 versículos bíblicos dar enfrentamiento. Y es bueno estar muy preparados para ese enfrentamiento. Voy a darle la palabra a Demetrio, que la pidió inicialmente, y después a Jazz Play. Le doy la palabra. Perdón, Demetrio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Demetrio? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, una de las cosas que veo en esto es la importancia o la relación que tiene este tema con lo que vimos anteriormente con la epistemología, donde mencionábamos la ciencia y demás, porque no es solamente un asunto de filosofía como tal, sino que y tampoco es un asunto de ganar discusión en el asunto de que en un momento dado ellos tienen más argumentos o no que nosotros, sino es de hacer una defensa congruente, correcta de nuestra fe, y para eso necesitamos pues tener conocimientos que abarquen, por ejemplo, historia, arqueología y otras herramientas que nos permiten pues ¿cómo se dice? De alguna manera complementar la información que tenemos y poder decir, bueno, esto es verdad no solamente porque la Biblia lo dice, sino que la historia lo dice, sino que la ciencia lo dice. Nosotros debemos prepararnos bien de manera que podamos cumplir precisamente el mandato que se nos da en el versículo que citó hace un momento nuestro hermano Marcos, porque estamos viviendo un mundo que cada día está más tecnificado, hay más preparación en diferentes áreas, y nos vamos a encontrar con personas con diferentes niveles educativos, a los que no le podemos venir, como usted dice, con 2 o 3 versículos, sino con un conocimiento amplio de los temas que estamos tratando. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer una buena relación de lo que es la fe, la religión, la filosofía, y entender que todo esto es integral, tiene que ver con muchas otras disciplinas que también complementan nuestra preparación, nuestro entendimiento,
Y como dijo usted, profesor, hace un momento, confiar en la guianza del Espíritu Santo a la hora de argumentar. Una de las cosas que a veces me toca hablar con el grupo que dirijo es que nosotros no estamos puestos para ganar discusiones y tampoco estamos puestos para convencer a nadie. Nuestra tarea es presentar los argumentos de manera racional y al final el Espíritu Santo hace su trabajo y las personas toman su decisión. Gracias. Perfecto, Demetrio. Me encanta tu apreciación y es verdad. Y quiero que todos quedemos claros en eso. Nuestro fundamento es bíblico, nuestro fundamento es de fe y nuestro fundamento es espiritual, el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, pero eso no nos quita a nosotros la necesidad de prepararnos, de formarnos y de estar capacitados para presentar una defensa de nuestra fe. Y por eso la filosofía de la religión y las filosofías que estamos estudiando y la teología que estamos estudiando en la universidad nos brinda las herramientas para poder tener conversaciones profundas con gente que también se ha dedicado a buscar la manera de atacar nuestra fe. Entonces, si nos sentamos con alguien, con un ateo, con alguien que no crea en nuestra religión, en nuestra fe, bueno, religión en el sentido general, porque no somos religiosos, pero me refiero a que seamos capaces de tener argumentación y racionalizar nuestra fe. Entonces, excelente, muchas gracias, Demetrio. Just Play. Ahí estás. Listo, me copia. Saludos, Sí, maestro. te escuchamos. Amén. Saludos para todos. Sí, saludos para todos. Me he quedado observando y estoy observando dónde estamos, quienes estamos estudiando ahora mismo como ministros. No te escuchamos Lo que bien. quiero decir es que No te estamos escuchando bien. Se escucha mucha interferencia. me copia. Ahora sí, mejor. Acércate un poquito si quieres al micrófono y te escuchamos. No, ahí lo apagaste. Ahí te Listo, escuchamos. disculpen. Ahora sí te oímos. Ok. Me he quedado observando dónde estamos y más que nada observando que estas materias son las que el Ministerio de Educación aquí en Panamá escogió para nosotros, para que ustedes las trabajaran con nosotros. Y es interesante, porque esto es para rivalidad nosotros que estamos en licenciatura y bueno, entonces, haciendo la observación, todas estas materias, lo que hemos visto, la epistemología, la filosofía de la educación, ahora la filosofía de la religión, cada una de estas ramas, por decirlo así, tratan algo en particular. Y yo creo que debemos estar muy conscientes, muy anuentes, porque nosotros como ministros del Evangelio, estas son herramientas efectivas. Y el Ministerio de Educación ha sido certero en escogerlas. Creo que hay muchas cosas más, pero esta cuestión es más que nada tiene que ver con la enseñanza, con la docencia. Nosotros nos movemos como maestros, como pastores. Así que entonces todo este desarrollo que ustedes le han estado dando en realidad ha despertado ese sentir, esa cuestión por el estudio, ese deseo de estudiar y en realidad de tomar las cosas serias porque de esto se trata. No necesariamente sería de hablar. Nosotros tenemos y contenemos la mayor base para filosofar, que es la palabra de Dios, con propiedad y con el Espíritu Santo. Entonces, quería hacer esa observación que es muy atinada el Ministerio de Educación y ustedes en control, ¿verdad? Y todo lo que se nos está entregando. Gracias, maestro César. Ok, Jasplay, te agradezco mucho tu apreciación y sí, tienes razón. Yo les dije en la primera clase de Filosofía de la Educación como muchas veces en el bachillerato nos enseñaron filosofía y era la materia más aburrida que teníamos. Y no es tampoco muy agradable que digamos, pero sí hay una cosa clara y es que estudiar filosofía nos da fundamentos claves para poder entender lo profundo del conocimiento humano. Así que en cada área de nuestra vida, podernos mover desde el punto de vista filosófico nos da claridad y nos da fundamentación. Así que
yo espero que podamos de verdad todos como pastores y como ministros del Evangelio despertar la inquietud de profundizar en estas ramas de la filosofía para que, como dicen todos los que han participado, podamos hacer una defensa inteligente, racional, clara, siempre fundamentados en la palabra de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Pero obviamente que tengamos las herramientas para presentar defensa. Otros estudiantes han levantado la mano, así que les voy dando a los que tengan la manita levantada. A ver, déjenme ver. Roberto, te voy a abrir el micrófono, Roberto. ¿Roberto o Gilberto? Roberto Tatón. Roberto Tatón. Gracias, gracias profesor. Es interesante ambas, tanto la filosofía de la educación que acabamos de salir y hoy que estamos entrando en la filosofía de la religión. Y hay algo que he aprendido y lo veo muy interesante y es hacer preguntas. La filosofía busca y hace preguntas. Y en cuanto al hacer preguntas, yo veo muchas preguntas que usted está esbozando el día de hoy en torno a la filosofía de la religión. Y veo que la tarea que tenemos entonces es amplia porque nos compete a nosotros entonces buscar esas respuestas. Creo que la iglesia y el trabajo que hacemos como pastores sería más sólido si los jóvenes y los hermanos que se sientan en las bancas de nuestras iglesias comprendieran el por qué oran, el por qué no fornicar, el por qué ayunar, el por qué leer la Biblia, el por qué ir a la iglesia 2 veces por semana y en algunos casos 3 veces, el por qué evangelizar. La gente, y normalmente en la iglesia uno predica, hay que evangelizar, es bueno evangelizar, todo cristiano evangeliza, pero no se enseña por qué hay que evangelizar. Entonces, al ver la parte de la filosofía, nos permite profundizar en el por qué. Y algo que me ha gustado mucho en su intervención de hoy es que la filosofía y la religión no se pelean. Y todavía hoy, en el siglo en que estamos viviendo, muchos pastores y los que ocupamos los púlpitos pensamos todavía que ciencia y religión, que filosofía y religión no se llevan de la mano, que razón y religión no se llevan de la mano. Y veo como algo muy positivo en la intervención del día de hoy de que se complementan. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por tu apreciación y bueno, me alegra mucho tu apreciación porque creo que entonces la clase tuvo sentido y el mensaje quedó dado. Y ese era el mensaje justamente de la clase de hoy. Yo espero que los estudiantes de Filosofía de la Religión de la Universidad Mahanaim les haya quedado claro que la razón es una herramienta que podemos utilizar para ampliar nuestra fe, para que sirva de herramienta para nuestra fe, que no nos quedemos solo con principios dogmáticos, sino que podamos coger la razón y utilizarla en servicio de nuestra fe, que nosotros necesitamos recurrir a esas herramientas. Y si eso quedó claro hoy, entonces cumplimos el objetivo de la clase, que era básicamente ese. Muchas gracias, Roberto. No sé quién más levanta la mano. Como tengo varias pantallas, entonces me toca pasearme por las diferentes pantallas. Gilberto. Una pregunta. Buenas noches, profesor, y a todos los compañeros. Definitivamente la verdad que está bien interesante. Los felicito. Me ha despertado el interés por una pregunta. Usted habló de la razón. ¿Cómo razón? O sea, le paso una pregunta, ¿no? Sí. Esta índole. Esta es una introducción, pero me llamó la atención. ¿Cómo se razona el dogma de que la Virgen María concibió a través del Espíritu Santo? O sea, sé que es una introducción y va a ser algo breve, ¿no? Es una pregunta que me está haciendo. ¿Cómo se razona? Usted habló antes de razonar los dogmas. Usted habló, ¿me escuchan? Sí. Sí. Entonces,
la pregunta es cómo se razona o el hecho de que el Espíritu Santo, la Virgen María coincidió a través del Espíritu Santo. No sé si está bien formulada la pregunta, si se entiende. Sí, 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 te entendemos perfectamente, perfectamente. Y quiero decirte algo, mira. Así como en la ciencia hay método científico, cuando nosotros desde la razón o desde la interpretación podemos o intentamos argumentar principios dogmáticos, también existe metodología para esa interpretación. Y eso es justamente lo que se hace en lo que estamos estudiando y en lo que ustedes están estudiando. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en sus tesis doctorales, yo los invito a los que están haciendo tesis de maestría o tesis doctoral, que consulten en los repositorios universitarios. Los repositorios son los lugares donde reposan las tesis de maestría y de doctorado. Investiguen las temáticas. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar cómo respondemos desde la razón a las preguntas fundamentales de la fe. Siempre vamos a responder, Gilberto, y a todos, a preguntas fundamentales de la fe. Por ejemplo, la que tú estás haciendo. ¿Cómo yo puedo argumentar que la Virgen María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo? Necesito una metodología que desde el punto de vista racional me permita a mí escudriñar, no solamente desde el punto de vista de fe, sino ahí entra todo lo demás, desde el punto de vista incluso científico, cómo podría darse una concepción por fuera de lo físico, por fuera de lo que normalmente es donde hombre y mujer se necesitan. Y desde ahí arrancar con toda una investigación. Yo en este momento no te puedo dar respuestas porque no ha sido producto de mi trabajo investigar sobre eso, pero sí es producto de nuestro trabajo hacer apología de la fe, por ejemplo, hacer defensa de la fe. Y para hacer defensa de la fe es necesario que yo utilice la razón. Yo no puedo hacer defensa de la fe sin razón. Si yo voy a pretender defender mi fe con solo versículos de la Biblia, no voy a poder hacer defensa de mi fe, porque la defensa de la fe voy a tener que presentarla con gente que no cree en la Biblia y que no lee la Biblia, o que de pronto lee mucho la Biblia, pero que no tiene las convicciones que nosotros tenemos. Entonces, para yo poder hacer ese enfrentamiento, voy a tener que hacerlo de manera racional. Yo puedo coger 30 dogmas bíblicos y hacerle análisis racional, y hacerle análisis científico, y utilizar el método científico dentro de análisis puramente dogmáticos. Y lo digo porque lo han hecho muchos teólogos en la historia, lo han hecho. Hace poquito terminé de leerme un libro de Alfonso Ropero y él hace ahí unos análisis teológicos y de filosofía desde el punto de vista, desde puntos de partida dogmático. Entonces, coge versículos bíblicos, pero le va a hacer análisis racionales. Yo voy a mirar la bibliografía que está en la plataforma, pero sí me gustaría, Gilberto, y para todos, para que puedan ampliar a este tipo de respuestas, porque tu pregunta estuvo muy interesante, Gilberto, y es, ¿cómo yo hago para hacer investigación, para profundizar asuntos dogmáticos desde la filosofía y desde la teología? Los teólogos nos respondemos por preguntas filosóficas desde el dogma. Eso es lo que hace el teólogo. El teólogo responde a preguntas desde el dogma, pero utilizando el método filosófico. No sé si me hago entender. Entonces, cojo la filosofía, cojo un principio dogmático y simplemente mezclo dogma y fe y genero pensamiento. Y cuando yo genero pensamiento, estoy haciéndome teólogo. Ahí es donde salimos los teólogos a relucir. Cojo la Biblia, cojo la palabra de Dios y la amplío, la aplico al problema social, lo aplico al problema educativo, lo aplico al problema transformacional, lo aplico al problema psicológico humano. Todo eso yo hago desde la palabra de Dios. No solamente cojo un versículo y entonces, hermanos, hoy vengo a hablarles, lean aquí en Mateo 6, y entonces, no se trata de eso. El teólogo va más allá. El teólogo profundiza y va mucho más allá y escudriña mucho más allá. Y para eso necesita metodología. Y esa metodología que vamos seguramente a analizar en estos días, y gracias por tu pregunta nuevamente, Gilberto, porque voy digamos, a complementar de mejor manera la respuesta que te estoy dando en una clase posterior, para que nos quede claro que nosotros sí podemos coger principios dogmáticos y desarrollarlos desde la filosofía y con eso responder a problemas teológicos. Recuerden ustedes que la teología no solamente es teología cristiana. Nosotros nos cerramos mucho la mente si creemos que la teología es solamente hablar de Biblia. No, los teólogos hablamos
Y la teología estudia todos los pormenores de la relación del hombre con Dios y de la esencia de Dios y de la pregunta por Dios. Y esa pregunta se la hacen los hinduistas, se la hacen los islámicos, los musulmanes, los budistas, los taoístas. Todos hacen la pregunta por Dios y no por eso no son teólogos. Si nos quedamos pensando que los teólogos somos solamente los cristianos, estamos equivocados. Todas las religiones son teológicas. Todas las religiones tienen principios teológicos y todas se preguntan por el asunto de Dios. Solo que nosotros tenemos una perspectiva que se centra en Cristo, pero los demás no se centran en Cristo. Entonces, eso se responde desde el punto de vista de la filosofía y la filosofía nos da las herramientas y ahí vamos a poder analizar todos los dogmas, entre esos el que tú preguntaste, Gilberto, que tiene que ver con la concepción virginal de Cristo. Entonces, eso lo vamos a ampliar un poquito, Gilberto, porque tu pregunta fue muy interesante, así que ampliaremos eso para que podamos revisar, además porque, por ejemplo, para los que están iniciando maestría y doctorado, a ustedes ya se les está cumpliendo el término para presentar el tema de la investigación de su tesis de maestría y su tesis doctoral, y obviamente para poder plantear un problema de investigación se necesita tener fundamentos. Entonces, yo estuve leyendo algunos problemas de investigación que mandaron algunos y se les pidió que replantearan su tesis doctoral y su tesis de maestría porque no formularon bien el problema de investigación. Justamente porque para poder formularlo se necesita hacer un análisis racional de principios dogmáticos. Entonces yo cojo principios bíblicos y los adapto a problemas actuales, como la sociedad, como la política, como la psicología. Todo eso escogiendo desde la Biblia, aplicándolos a ese tipo de problemáticas o respondiéndome a asuntos dogmáticos desde el punto de vista de la filosofía. Y entonces ahí nace la teología. Ahí nace la teología. Y eso es lo que nosotros estamos formándonos ahora con esta carrera. Pastores y ministros preparados, idóneos, que con denuedo defendemos nuestra fe. Pastores que somos capaces de sentarnos frente a teólogos católicos y poder tener discusiones racionales, enfrentadas y claras para defender nuestra fe. Pastores que no nos dejamos patear por un testigo de Jehová. Nosotros tenemos que ser pastores capaces de hacer defensa de nuestra fe con principios filosóficos y teológicos claros. Eso nos va a dar la idoneidad que necesitamos. Muy bien, Gilberto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Voy a pasar por las páginas, por las pantallas. César, ¿estás levantando la mano? Te voy a reiniciar el audio. Sí. Listo, César. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Me quedo con una palabra que usted había dicho, que dice que la razón debe estar al servicio de la fe. Lo dijo cuando estaba iniciando la clase. Y pienso yo que tanto la filosofía y la razón no están divorciadas de la religión. Mientras hablaba usted, me venía a la mente, ¿me está escuchando? Sí. Sí, me venía a la mente cuando Dios comenzó a argumentar con Job. Y Dios le hacía algunas preguntas, y las preguntas a Job eran literalmente de la creación y de la existencia. Job no pudo responder. Entonces yo creo que la filosofía y la razón no están divorciadas de la escritura. Lo que yo creo que hemos dejado de estudiar la escritura para estudiar otras cosas y no hemos visto realmente que en la escritura está la respuesta, como bien nosotros lo promulgamos, a todas las inquietudes del hombre. Por eso yo considero que el equilibrio entre la razón y la fe, como pastores, como ministros y como teólogos, debemos nosotros establecerla sabiendo que la escritura responde a todas las preguntas existenciales del hombre y en todas las preguntas, ya sea de la religión en cuanto a la relación del hombre con Dios y todo eso. Pero yo creo que, bien como decía usted, tenemos que tener los argumentos suficientes para poder establecer esos principios y no simplemente decir yo creo porque está escrito, sino comprobarlo a través de la escritura y decir esto es así por esto. Entonces, considero que al hablar de la razón y la fe, no lo veo divorciado de ninguna manera de la escritura ni de la religión. Simplemente es cuestión de comenzar a buscar y sacar los argumentos necesarios para poder establecer ese principio. Bien, César, y queda claro algo para todos nosotros, y es que así como lo dije del Espíritu Santo, y nuestro centro es el Espíritu Santo, y nuestra fuerza y nuestro poder viene del Espíritu Santo y de nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros somos
sabemos de la naturaleza del Padre y de la naturaleza del Hijo y de la fundamentación de la palabra de Dios, y esas son nuestras fuerzas. Y eso lo voy a reiterar y lo vamos a defender, y todos vamos a tener claro que ese es nuestro centro de fe. Lo único que yo quiero que nos llevemos hoy es que podemos colocar la filosofía y la razón al servicio de nuestra fe, pero nuestra fe es innegociable. Nuestra fe es absolutamente innegociable. O sea, no vamos a negociar nuestra fe. Nuestros principios están arraigados en nuestro corazón, pero lo que queremos es saber que hay formas de profundizar en eso. Profundizar. Juan, yo te reinicio el audio, Juan. Ya. Muy buena noche, profesor, compañeros. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Para mí, lo que es la ciencia y la fe no se contradicen. En lo personal, uno de mis mejores ayudantes ha sido la ciencia, porque la ciencia ha corroborado la fe. Van juntas, no van separadas. Aunque anteriormente nos enseñaban que la ciencia contradecía la fe, pero hoy podemos comprobar que la ciencia no ha negado la fe. La ciencia ha sido quien ha sustentado las verdades bíblicas. Así que ha sido la razón, por hablar de ciencia o razón, la razón ha ayudado a la fe, porque van juntas. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ahorita me acordé de un libro que leí se llama Así habla Dios. Así habla Dios. Es un libro escrito por un científico que descubrió el eslabón del ADN, y haciendo todos los estudios sobre el ADN, pudo descubrir que esa es la forma, o más bien hace un análisis de cómo desde la lectura del ADN humano se puede descubrir a Dios hablando al hombre. Eso solamente para poner un ejemplo de cómo la ciencia interviene. Ya te doy la palabra, Eliezer. Primero se la voy a dar a Yarimet, y ya te la doy a ti, Eliezer. A Yarimet primero y después a Eliezer. Yarimet. Sí, buena, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bien, la palabra del Señor dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien, en la relación de la filosofía y la religión va muy entrelazada, porque cuando nos hacemos preguntas acerca de Dios, acerca de la existencia de Dios, acerca de por qué suceden las cosas o cómo suceden las cosas, estamos viendo la relación entre filosofía y religión, ¿verdad? Porque es esa manera de cuestionar las cosas, y a medida de que cuestionamos, buscamos investigar. Buscamos expandir nuestro conocimiento. Y ciertamente el hombre tiene muchas preguntas, tiene su propia manera de pensar, su filosofía. Pero con la filosofía de la religión vamos a conocer más de Dios, esa relación con el Espíritu Santo a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Podemos responder a aquellas preguntas y no se aparta de la ciencia. Ejemplo, algunas preguntas que se puede hacer a alguien. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, un pueblo tan numeroso, pudo pasar por el mar? Y la ciencia responde a estas inquietudes. La ciencia avala esta inquietud muchas veces del hombre, porque vemos muchas veces imposible que pueda suceder esto. A nuestra razón humana no cabe que millones de personas puedan pasar por el medio del mar, pero la ciencia avala, la ciencia aumenta esa fe muchas veces de aquel que no conoce de las escrituras o ve como locura las escrituras. Pero a través de la ciencia, ¿verdad? Podemos fortalecer la palabra del Señor y llevarla a aquellos que no la conocen.
Bien, Yarimet, bien, bien. Y voy a reiterar con respecto al versículo que leíste, voy a reiterar Ajá. que nuestra esencia, la esencia y nuestra fuerza y nuestro poder y nuestro centro es Cristo, nuestro centro es el Evangelio, Amén. nuestro centro es la palabra, solamente que la filosofía y la razón son herramientas. Y eso quiero que nos quede claro a todos, son herramientas que podemos usar para hacer defensa de nuestra fe y para ampliar nuestros principios doctrinales. Pero nada va a reemplazar nuestra fe en Cristo, nuestra llenura del Espíritu Santo. Nada va a reemplazar esas cosas, nada va a reemplazar la palabra de Dios. Ellas son solo herramientas que nosotros podemos traer a nuestra fe para poder dar fundamento y sustento. Para que eso quede claro y no vayamos a pensar que lo que se pretende aquí es reemplazar algo por lo otro. No. Nuestro centro es la palabra de Dios, nuestro centro es el Espíritu Santo, nuestro centro es Cristo y esas son solamente herramientas que vamos a usar para poder dar fuerza a nuestra fe. Muy bien. Eliezer, voy a buscarte por aquí entre todos. Eliezer, te doy audio. Ahí tienes. ¿Sí? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bueno, pienso que lo primero que debemos entender y muy no te estamos escuchando bien. Suya, no te estamos escuchando bien, Eliezer, no te oímos bien. Eliezer. Vamos a acercarnos. Bueno, lo que quiero... Sí, bueno, lo que quiero decir es que... Buenas noches. Sí, te oímos ahora sí. Ajá. Bueno, lo que quiero decir que el propósito de la Universidad de Panamá y Mahanaín es que nosotros tengamos un conocimiento referente a lo que tiene que ver con la filosofía de la religión. Por otro lado, entendiendo lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:5, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Nosotros debemos conocerla porque nos van a ayudar a mejorar el centro de todo. Aquí está la palabra y el Espíritu Santo y la obra de Cristo. Lo cierto es que de la religión, incluso ciencia, no significa que no vaya a haber cosas falsas. Nosotros conozcamos esas cosas, porque también la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, todas sus maquinaciones, debemos activas y falsas que existen para que nosotros podamos también prepararnos y defendernos. Por otro lado, también defender, preparar a nuestros hijos a la universidad, al colegio. Entonces, yo creo que no es que todo el tiempo la ciencia va a fortalecer nuestra fe, y no es que todo el tiempo la filosofía de la religión o la filosofía de la educación va a fortalecer nuestra fe, sino más bien es que nos va a ayudar a tener conocimiento de lo positivo y de lo negativo que allá hay. Porque, o sea, no es que, como lo dije anteriormente, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, debemos saber tanto las cosas positivas o negativas de estas materias o asignaturas. Gracias. Muy bien, Eliezer, muy bien, gracias. Sí, tienes toda la razón y eso ha sido el centro de lo que hemos hablado, es justamente ese. Y lo que dices es verdad, no todo el tiempo, obvio, no todo el tiempo. Son herramientas que usamos. Necesitamos entender que están conciliadas la religión, la fe, la ciencia, están conciliadas. No tenemos que discutir con el tema y solamente se utilizan como herramientas eventuales para nosotros poder ejercicio, pero obviamente la revelación para nosotros es fundamental. Nuestro tiempo de intimidad con Dios, el hablar con Dios, el oír su voz, lo que Él tiene para enseñarnos es lo más importante. El resto ya es solamente añadidura para poder hacer una defensa efectiva de nuestra fe. No sé si alguien más falta, yo ya estoy mirando la pantalla y no veo más manos levantadas. No sé si alguien más o si no dejamos hasta ahí. Si alguien faltó, pueden ver, yo mañana subo el video a YouTube para que lo puedan ver nuevamente. Y bueno,
Ya la universidad nos dirá en qué momento tenemos la siguiente reunión. Ya no veo nada más manos levantadas. Entonces los voy a enviar. Ah, sí, Neila, te veo ahí. Te estoy dando el audio, Neila. No quiere abrir el micrófono de Neila. Dale desde allá, Neila, a ver si lo puedes abrir tú. Ok. ¿Sí, ahora me sí, escucha? ya te oímos. Sí. Sí, solamente, bueno, quería, oyendo todo, ¿no? Y meditando en esto que, sí, de hecho, la razón y la ciencia es conocimiento. Nosotros no podemos desligarnos de eso y no podemos limitarnos solamente a lo que creemos, a nuestra creencia, nuestra fe, la Biblia, ¿no? Lo que conocemos de la Biblia como palabra de Dios, porque para apologetizar tenemos que tener conocimiento de muchas religiones, de muchas creencias, ¿no? De todas, mejor dicho. Sobre todo en nuestro país, Panamá, que nosotros tenemos diversidad de razas aquí, nosotros nos enfrentamos de pronto con un chino, con un indostán, con un musulmán y muchos otros también, porque aquí hay cantidad de religiones y que tenemos que muchas veces conversar con ellos y dar defensa de nuestra fe, de lo que creemos y llegarles a ellos con la verdad de la palabra de Dios, pero tenemos que conocer sus creencias, ¿no? Es importante conocer sus creencias, no solamente de otras religiones, también otras formas de pensamiento, hay muchos ateos, hay muchas otras también corrientes que tenemos que conocer para poder hacer apologética, no solamente para predicar la palabra, porque también para hacer defensa de lo que creemos, porque va a haber cuestionamiento. Y hoy en día, que la gente no se conforma con que solamente tú le digas que Dios le ama, que la gente hoy estudia, hoy la gente se prepara, hoy la gente tiene que llegarle a otro nivel. Entonces sí es tan necesario el conocimiento, es tan necesario la ciencia, es tan necesario la filosofía, es tan necesario poder entender la forma de pensar de otras personas y de poder llegarle a esas personas de acuerdo a lo que creen, a lo que aportan, a las inquietudes que tengan y poder llegarle y transmitirle la verdad, ¿no? Tener la sabiduría, los medios, todos esos son medios, son herramientas, pero con la sabiduría, claro, del Espíritu Santo para poder sembrar en ello la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, Neila. Sí. Muy bien, Neila. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu apreciación. Y sí, así es, tal como lo estás diciendo. Muy bien, Neila. Gabriel. Chao. Gabriel. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, la ciencia es una cosa y la fe es otra. Y son polos opuestos. Ejemplo claro, cuando Jesucristo caminó en el agua, científicamente eso era imposible. Por la densidad del agua es una, y cuando se compara con el volumen y el peso del hombre, la lógica y la ciencia te dice que tiene que hundir. Pero la fe que tú tienes dice que si crees en el Señor, tú puedes vencer esa ley natural. Es igual que el mar. Cuando se abre el mar, científicamente no puede sostenerse el agua y abrirse, no puede. Cuando yo voy a la ciencia y aplico las leyes de la gravedad, la ley de la termodinámica, no se puede. Pero tu fe sí hace que suceda y simplemente Dios hace así para que tú entiendas que Él domina todas las leyes y que Él es un Dios sobrenatural y que para Él no hay nada imposible. Eso está diseñado así. Así que siempre la ciencia va para un lado, uno trata de complementarla, es cierto, pero cuando tú te metes en la mente bien, es que no chocan. Entonces, cuando Dios hace el mundo, Dios usa la palabra. Pero cuando Dios manda la palabra, la manda a 200 kilómetros por segundo al cuadrado. Y de acuerdo a la ley de Newton, cuando se agita y se mueve el movimiento y la velocidad, tú creas masa. Así fue que Dios hizo las cosas.
muchas veces no nos metemos a pensar, pero ¿cómo dice la Biblia que Dios creó? No, lo hizo con la palabra. Pero la palabra, cuando tú mandas la palabra a la velocidad de la luz, que son 200 kilómetros por segundo al cuadrado, y se acelera, y el movimiento y el vaivén agita, y científicamente se crea la masa. Eso fue lo que Dios hizo. Ya con el tiempo, Dios revelará otras cosas. Esa es mi opinión. Gracias, Gabriel. Pero hay una cosa que es importante diferenciar de lo que estás diciendo, y es que una cosa es ciencia y otra cosa es razón. Entonces, hay argumentaciones que vamos a dar desde la razón y otras que son científicas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo sobrenatural, siempre se van a romper las reglas de la ciencia. Lo sobrenatural rompe con todo el equilibrio científico. Nada sobrenatural de Dios está acompasado con la ciencia. Entonces, lo sobrenatural yo lo puedo argumentar racionalmente, pero no científicamente, porque la ciencia sí va a ir en contra absolutamente de los principios sobrenaturales del actuar de Dios. Y lo que tú hiciste, el ejercicio que tú acabaste de hacer, Gabriel, es justamente lo que estamos haciendo con este estudio. Es demostrando que la reflexión que tú acabaste de hacer, Gabriel, ya es usar los fundamentos de la filosofía de la religión para entender y comprender que hay cosas que yo no puedo explicar desde la ciencia, no porque se choquen, sino porque simplemente yo doy una explicación racional. ¿Y cuál es la explicación racional? Que hay asuntos que la ciencia no puede explicar desde la fe, que hay asuntos de fe que no se pueden explicar científicamente, que una persona camine sobre el agua como lo hizo Jesús, no se puede explicar científicamente. Y eso ya es una explicación racional. Ya tú hiciste ahí una respuesta racional de un ejercicio que significa que hay cosas sobrenaturales que no se pueden explicar científicamente. Muchas gracias, Gabriel, por tu apreciación. No sé si alguien más. Creo que ya estamos llegando a la hora de cerrar, sí, 10:30. Ya entonces tenemos que cerrar. Voy a invitarlos a que oremos antes de cerrar. Que estén tranquilos con trabajar estos temas filosóficos entre cristianos no es fácil, pero los invito a que lean y a que oren mucho, porque la oración es la que nos fortalece frente a este tipo de temas de estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre. Gracias por poder compartir, por poder pasar un tiempo reunidos en torno a una clase, Señor. Y sabemos que tú eres la fuente de todo conocimiento, que tú eres la fuente de todas las cosas, Padre. Te pedimos, Señor, que estés siempre con nosotros en nuestro corazón, que seas tú alimentando nuestro pensamiento y nuestra mente, Señor. Que seas tú, Padre, nuestro verdadero Maestro. Padre, que nada esté por encima de ti en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Dios, para poder caminar conforme a la fe, para poder, Señor, llenarnos de tu palabra y vivir en santidad. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos, mis queridos pastores, los saludo con mucho cariño en esta clase que estuvimos, que compartimos, y por favor no olviden estudiar, leer, orar muchísimo, muchísimo para que Dios nos guíe y nos ilumine en todas las cosas, y descansen. Un abrazo aquí desde Bogotá, Colombia, para todos, y nos estamos entonces viendo próximamente. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.